Todos decimos, yo te alabaré desde mi corazón, cerca o lejos esté, cada instante de mi vida. Todos con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. ¿Sí no la aprendimos? Ok, ahí lo vamos aprendiendo. Miguel, ¿con cuál continuamos? Sigamos alabando a nuestro Dios con las estrofas del himno número 1. Himno número 1. Cantad alegres al Señor. Cantemos. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor y obedecerle con gratitud, canción alzada. Okay, ustedes solos. Pero Miguel, espere, vamos a dar una pausa ahí. El himno, ¿cómo se titula? Canta alegre, ¿cierto? Pero veo algunos cantando tristes. ¿Será? Y otros no cantando. Debemos representar lo que estamos cantando, ¿sí o no? Porque si no sería solo mover la boca allí. Cuando cantamos cantar alegres, felices, mostrando la alegría en nuestro corazón y en nuestra sonrisa. Sí, segunda estrofa. Con gratitud, canción alza a la Señor que vamos a cantar el coro Alto Escúchame. ¿Sí lo conocemos? ¿O más o menos? Alcen la mano, Alto Escúchame. Hay un buen porcentaje. Entonces vamos a cantarlo. Y los que no se lo sepan, no se preocupen, que lo vamos a seguir cantando durante estos transcursos de estos días. Alto escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para ¡qué alegría! Es Él, un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti, eres importante para Él.
tienes que aceptarlo ahora mismo y por la fe. Y en que tienes dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo, síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Amén. Invitamos a la hermana ya, que está de rojo cantando, para que venga y nos acompañe a tener la oración inicial. No va a tener una ofrenda musical, tranquila, a menos que quiera, ¿no? Para que nos invite, acompañe a tener la oración inicial. Y los invitamos para que, puestos de rodillas, invitemos nuevamente a nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque esta familia es grande en el Señor y porque queremos pedir nuevamente que tú seas bienvenido. Padre, ven. Señor Jesús, acompáñanos y perdónanos, pero Espíritu Santo, toca nuestros corazones. No solo ayúdanos a decir que estamos mal, sino a cambiar y a actuar, porque nos hace mucha falta, Señor, tomar la decisión, movernos y cambiar. Acompáñanos en este día, bendice, Padre Celestial, al doctor, quien intervendrá en la palabra para que tú lo dirijas también a él. En Jesús, amén. Bien, entonces invitamos al doctor Gerardo Payán para que nos pueda acompañar en la exhortación de esta mañana. Buenos días. ¿Cuántos estamos contentos de poder estar juntos reunidos en esta convocación? Y de poder juntos compartir. Bueno, lo más hermoso que me gusta de esto son los informes, ¿no? Los hechos reales de Dios en nuestra vida y que nos animan a cada uno de nosotros a seguir adelante. Estamos esperando aquí para proyectar. Está con VGA, no con HDMI. Bueno, mientras ellos arreglan aquí, los invito. El tema que me pidieron que compartiera con ustedes es la salud mental en el tiempo del fin. Mañana hablaremos de la salud mental y la predicación, y el domingo de la salud mental y el misionero. Así que vamos a hablar la salud mental en el tiempo del fin. Abran sus Biblias junto conmigo en San Juan 4. Como estamos hablando de la cosecha. ¿Ya lo habíamos probado?
En San Juan 4 En San Juan 4 tenemos una historia muy conocida y es la de la mujer samaritana. El versículo 3. ¿Ya? Ok, gracias. Ahora sí. La salud mental en el tiempo del fin. Vamos a estar hablando cómo el Evangelio nos da sanidad y libertad a través de Cristo y su cruz. En San Juan 4 tenemos la historia de una mujer y queremos resaltar el versículo 4 donde la Biblia dice, y era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Cuando uno ve a dónde iba Jesús y cómo se tiene que desviar a Samaria, y la palabra dice que era necesario, esa es una palabra importante. Cuando nosotros decimos que algo es necesario, no es un deseo, no es un capricho, es algo vital, es algo fundamental. Así que Jesús, dice la palabra en el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. El versículo 6 menciona algo hermoso de la vida de Jesús. Dice que Jesús estaba como cansado. Jesús estaba cansado. Jesús cuando vino a esta tierra también se cansaba igual que cada uno de nosotros. Y cuando estaba cansado, dice que se sentó junto al pozo. ¿Y qué horas eran? Era como la hora que era la hora sexta. Algunas otras Biblias dicen qué hora era. Mediodía. Así que imaginémonos esa escena. Jesús estaba caminando y a la hora del mediodía, ¿qué hay? Mucho calor, el sol. Y la Biblia nos dice que él estaba cansado. Él estaba cansado y cuando llega a ese pozo, quería tomar agua. ¿A cuántas mujeres se encontró Jesús? Solo una mujer. La costumbre era sacar el agua en las horas de la mañana. En las horas de la noche las mujeres no iban a sacar el agua. Sabíamos, les podía llegar la noche, en la tarde. Llegaba la noche, se ponía peligroso. Pero una mujer estaba ahí a la hora del mediodía. Y nosotros sabemos que Jesús dijo era necesario estar allá. Así que, ¿cuántas mujeres encontró Jesús? Solo una. Y eso a nosotros nos puede ayudar a entender mucho sobre esta mujer. Era una mujer que no iba acompañada a sacar el agua. Era una mujer que quizá no iba con sus otras amigas a sacar el agua. Y esto nos ayuda a ver que esta era una mujer sola. Era una mujer que quizá está experimentando algún tipo de problemas, como vamos a ver más adelante, aunque hoy no vamos a terminar la historia. Pero esta mujer estaba ahí sola y Jesús comienza a tener una conversación con ella. Y la pregunta que vemos más adelante, Jesús le dice a ella, dame de beber. La pregunta es, ¿por qué Jesús le pide a ella de beber? La pregunta quizás es obvia, Jesús no tenía con qué sacar el agua. Jesús también tenía sed, estaba cansado, eran las 12 del mediodía, pero ¿por qué Jesús le pide de beber? Y quizá la respuesta nuestra tiende a ser más una respuesta casi siempre muy religiosa y con connotación religiosa, pero queremos ver la condición real de esta mujer. Acuérdense que estamos hablando de la salud mental en el tiempo del fin. El espíritu de profecía nos da unos destellos muy importantes para poder entender qué estaba pasando con esta mujer. Sabemos, como dice al inicio de esta cita, el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Y después dice la inspiración, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Esta frase del espíritu de profecía es muy importante. Dice que Jesús estaba tratando de hallar la llave que entrara al corazón de esta mujer. Esta mujer tenía su corazón protegido.
Esta mujer tenía su corazón, como vamos a ver más adelante, herido. Estaba esclava a un comportamiento negativo, perjudicial en su vida. Así que el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que hizo, lo pidió. Y aquí hay mucho que aprender, aunque mañana vamos a hablar de la salud mental y la predicación. Pero Jesús no le ofreció un favor. Jesús podía haber realizado un milagro. Jesús podía haber hecho algo con el agua y ver que ella pudiera ver su divinidad, atraerla de otra manera, pero Jesús con el tacto, que el tacto es uno de los principios de la salud mental, dice la sierva del Señor en Ministerio de Curación, el capítulo 18, el tacto y la simpatía. Con el tacto nacido del amor divino, no ofreció un favor, sino que lo pidió. Y la sierva del Señor nos dice la razón. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza que despierta, confianza. ¿Cómo Jesús se acercó a esta mujer? No trató de hacer algo por ella grande para atraerla, sino que quiso abrir su corazón, y la manera de abrir su corazón fue diciéndole: tú puedes hacer algo por mí. La inspiración nos dice en la última parte de este párrafo, y ustedes lo pueden leer: Jesús, el creador del universo, el creador del agua, de los océanos, de los mares, depositó su sed, su necesidad, ¿en quién? Dice ahí la sierva del Señor, en lo que la gente consideraba una paria de la sociedad, en lo que nadie daba nada por ella, nadie la valoraba, todos la rechazaban, todos la condenaban. Jesús vino y le dijo: tú puedes hacer algo por mí, tú eres valiosa, tú eres útil, tú puedes hacer algún bien. Esta mujer, nosotros sabemos cuál era su problema. Nosotros sabemos que había tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos, y que el que tenía no era su marido. Y allí estaba Jesús, a quien todos condenaban, rechazaban, trataban mal. Esta mujer prefería ir a sacar el agua en el momento en que no se iba a encontrar con nadie más. Allí estaba Jesús depositando una necesidad importante de Él en esta mujer que era considerada una paria de la sociedad. Esta mujer tenía un corazón herido. Esta mujer tenía un corazón quebrantado, endurecido. Hay circunstancias en la historia que nos ayudan a entender cómo estaba el corazón de esta mujer. Por eso la sierva del Señor dice: Jesús estaba tratando de hallar la llave ¿de qué? De su corazón. Nosotros estamos en un mundo donde hay muchas mujeres samaritanas hoy en día y hombres en la misma situación, con corazones heridos, corazones quebrantados, y también necesitamos tener ese tacto nacido del amor divino para abrir su corazón. Jesús no hizo un favor. Jesús le dijo: tú puedes hacer algo por mí. Y nosotros podemos seguir leyendo la historia, ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. Y la historia es muy interesante porque Jesús le dijo que le podía dar una agua diferente, una agua que no iba a tener sed jamás. Y esta mujer en el versículo, vamos a leer el versículo 14. En el versículo 14 Jesús le dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La Biblia dice que hay cisternas rotas. Hay cosas que hoy en día los seres humanos están haciendo, pero están esclavizados. Tratan de adormecer su dolor.
tratan de llenar sus vacíos, de sentirse importantes, valorados. El ser humano está herido y Jesús le dijo a esta mujer, tú puedes tomar agua. Versículos atrás ella le dijo la manera en que muchas personas conciben hoy sus problemas o como nosotros las podemos ver. En el versículo 11 la mujer le dice, tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es ¿qué? Hondo. Ella veía una imposibilidad en Jesús. Y muchas personas hoy en día cuando están sufriendo, que tienen corazones heridos, quebrantados, o que están esclavizados a las drogas, a las adicciones, a la pornografía, a los deportes, a la comida, a tantas cosas que están esclavizando a los seres humanos y que por lo tanto tienen un corazón quebrantado, dicen de la misma manera, ¿cómo Dios puede sanar mi corazón herido? ¿Cómo Dios puede traer libertad en mi vida? Esta mujer dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Ella tenía una vasija para sacar el agua, ¿sí o no? Ella creía que ella podía solucionar su problema, pero Jesús le presenta que ella va a volver a tener sed y que lo que ella haga en su propia fuerza no iba a solucionar su problema. Y entonces el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame ¿qué? Dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ahí está Jesús, el maestro de los maestros, el mayor evangelista que ha habido en esta tierra. Ahí está Jesús. Y la mujer le dice, dame el agua, quiero probarla, estoy lista. Ya no quiero tener sed jamás. Y entonces la pregunta es, ustedes pueden ver el versículo 15 y 16, ¿por qué Jesús trae a la conversación el tema acerca del patrón de comportamiento que ella deseaba evitar? ¿Por qué está ella y está lista para recibir el agua de vida? Pero Jesús no le da el agua de vida inmediatamente. Jesús le habla de un tema que ella no quería hablar. Jesús le habla de sus heridas. Jesús le habla de su corazón quebrantado. Jesús le habla de este patrón de quebrantamiento y comportamiento que había tenido una y otra vez, que le había llevado ahora a vivir una vida en adulterio con un hombre que no era su marido. ¿Por qué creen ustedes que Jesús cambia la conversación y le habla a ella acerca de sus comportamientos y sus heridas? Y me pueden contestar. Yo sé que esto es un tema, pero ¿por qué Jesús le toca a ella su herida? Hermano Gerardo. El hermano dice que la primera obra que hay que hacer es el reconocimiento de nuestra condición para poder recibir la sanidad. Hermano. Yo pienso que el Señor le estaba hablando el tema que más le estaba doliendo y estaba preocupando a ella personalmente. El Señor le estaba hablando su necesidad real, lo que más le preocupaba, lo que ella tenía más interés, pero que estaba ocultando. Muy bien. Leamos la inspiración, el deseo de todas las gentes, la página 157. Jesús desvió entonces, ¿y qué palabra? Me llama la atención esta palabra. Bruscamente la conversación. Están hablando del agua. Están en un diálogo también ahí cultural, religioso, social. Y entonces Jesús le habla del agua de vida, quiere despertar en ella una necesidad. Pero en ese momento ella le dice, estoy lista, dame el agua de vida. Y yo me pregunto, ¿cuántos evangelistas hoy en día le hubieran dado a esa mujer el agua de vida inmediatamente? Le hubiéramos dado la información, le hubiéramos dado el estudio bíblico, pero Jesús no hizo eso. Jesús cambia la conversación bruscamente y le dice, ve y llama ¿a quién? A tu marido.
Y la sierva del Señor dice, antes que esa alma pudiese recibir el don que Él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y ¿qué más? Su Salvador. Las personas quebrantadas, las personas heridas tienen necesidades. Todos, si nosotros leemos Isaías 53:5, vemos un principio importante. En Isaías 53:5, la primera parte del versículo dice que Jesús fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, y molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y ahí hay un principio, el pecado, ¿qué es lo que produce? Dolor. El pecado al Hijo de Dios lo llevó a la muerte. El deseo de todas las gentes dice que cada vez que pecamos seguimos hiriendo a Jesús. Pero también en nuestra vida real, cada vez que pecamos, ¿a quién herimos? ¿A quién dañamos? ¿A quién hiere el pecado de ese padre, de ese esposo? El pecado del otro causa dolor en nuestra vida y quebranta nuestro corazón. Nuestro pecado causa dolor en el corazón de los demás. Nuestro pecado también quebranta nuestro corazón. Y ahí estaba esta mujer quebrantada en su corazón. Jesús quería darle el agua de vida, pero no se la dio inmediatamente cuando ella lo pidió. Esta mujer estaba herida, estaba sola, se protegía con formas religiosas, porque inmediatamente uno ve que ya cambia la conversación, y ahorita vamos a ver la cita a continuación, y la sierva del Señor dice que ella se protegió con religión, no quería que Jesús tocara su tema. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella contestó, ¿qué cosa? No tengo marido. No me hable de ese tema. Yo no quiero conversar sobre lo que me causa dolor en mi vida. Sigo leyendo, esperaba, así que, ¿qué dice la sierva del Señor? Evitar toda pregunta en ese sentido. Así que podemos ver claramente que era una mujer herida, quebrantada, que prefería estar sola, acompañada. Por su comportamiento pecaminoso era condenada, era juzgada. Hay que ubicarnos en aquellos tiempos, en aquella cultura, que estas personas lo que querían era que apedrearlos. Así que ella prefería andar sola y quería evadir. Jesús entonces le dice, está bien, yo sé que quieres evadir, y le muestra su herida. Sigo leyendo, la interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre que oculto. Yo les pregunto a esos, ¿qué es lo que hoy en día las personas no quieren hablar? ¿Qué es lo que hoy en día las personas no quieren tocar? Las personas no quieren hablar de sus heridas. Las personas no están protegidas con rabia, resentimiento, amargura, comportamientos negativos, pero allí estaba Jesús, el sanador, herido, y Jesús sabía que para poderle dar una sanidad y libertad completa, tenía que tocar su herida, tenía que darle sanidad y libertad. ¿Cuántas personas hoy en día podemos estar aún aquí sentados o en las iglesias o allá afuera? Conocemos la doctrina, conocemos la religión, pero todavía no hemos encontrado esa verdadera sanidad y libertad en nuestras vidas. Podemos tener años en la iglesia y todavía ser esclavos a la rabia, al resentimiento, a la amargura, todavía estar heridos por esos abusos, rechazos y heridas del pasado. Y aquí encontramos, porque el modelo que yo voy a usar para mi temática es cómo Jesús restaura a la mujer samaritana, y ahí está el modelo evangelístico para que nosotros podamos alcanzar a las personas heridas. El sufrimiento es uno de los argumentos más grandes que las personas tienen contra Dios. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que estas situaciones se den en las familias? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasaba? Y queremos ver que hay respuesta a través de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? El siguiente párrafo dice, no podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Y quiero que veamos la radiografía de esta mujer. Estaba herida. No quería hablar sobre sus heridas y sus quebrantamientos. Para ella era un tema tan ingrato y por eso quería evadir, quería protegerse. Y luego más adelante dice, luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosa. ¿A dónde desvió ella la conversación cuando Jesús señaló sus heridas y la manera en que ella protegía su dolor? ¿A qué tipo de temas religiosos? Y muchas veces nosotros también podemos estar tratando de proteger y evadir nuestro dolor con formas religiosas. La obediencia, dice el camino a Cristo, es el resultado del amor de Dios en nuestros corazones. La obediencia no es como yo tapo mis heridas. La obediencia no es como yo cubro mi dolor. La obediencia es el resultado de recibir su amor y su perdón que me ofrecen sanidad y libertad. Así que está la mujer herida. Y por ahora vamos a dejar aquí la historia, porque queremos hablar de la salud mental en el tiempo del fin. Y la sierva del Señor dice en Ministerio de Curación que así como va a estar el tiempo del fin, así encontró Jesús la situación en el ser humano cuando vino. Personas controladas por los demonios, caras desfiguradas por los demonios, personas heridas, personas quebrantadas. Y quiero leer esta cita de palabras de vida del gran maestro para avanzar. La sierva del Señor da dos promesas en esta cita. Pero después dice, como está resaltado en letras rojas, pero, vamos a ver el antes y el después, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y quiero que cuando leamos estas promesas ubiquemos a la mujer samaritana. Necesitaba perdón, necesitaba limpieza, necesitaba ser restaurada, pero Jesús, ¿qué hizo? Le habló de sus heridas. Pero Jesús sabía que de nada servía decirle te perdono si ella iba a seguir con este patrón de comportamiento negativo. Que de nada servía que le iba a decir te perdono y te hago libre si sabía que ella iba a tener soledad, resentimiento, amargura por lo que estaba experimentando. Y Jesús por eso necesitaba darle sanidad y libertad. Así que ahí están las promesas y entonces la sierva del Señor dice, pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar paz y perdón. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Porque cada día voy, Señor, perdóname, pero se nos olvidan esas promesas. Por ejemplo, Job 34:32. Enséñame tú, Señor, lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré jamás. El Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y prueba mi corazón, prueba mis pensamientos. Hermanos, antes de que podamos encontrar paz y perdón, tenemos que llegar a la realidad de la honestidad total. ¿Cuál es esa herida que hay en mi corazón que no he permitido que Dios la sane? ¿Cuál es ese patrón de quebrantamiento? ¿Cómo me protejo? Las emociones negativas, rabia, rencor, amargura, son emociones de autoprotección. Es la manera en que yo estoy tratando de proteger mi herida. Adicciones, pornografía, trabajo en exceso, comer en exceso, son las maneras que una persona hace para tratar de adormecer su dolor. Antes de recibir perdón y paz, necesitamos
caer a los pies de la cruz y decirle al Señor, muéstrame mi herida, muéstrame mi patrón de comportamiento y sánalo, porque si no vamos a seguir esclavizados por Satanás. En la parte de abajo, esta cita es muy hermosa. La parte final de esta cita dice, debemos conocer nuestra verdadera ¿qué? Condición. Y allí estaba Jesús con la mujer samaritana que le dijo, dame el agua de vida. Pero Jesús sabía que esta mujer necesitaba reconocer su verdadera condición. Esta mujer necesitaba ser honesta con sus heridas y ser honesta con ese patrón de autoprotección, de andar de un hombre tras otro hombre tratando de adormecer su dolor. Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no huiremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. La mujer samaritana era pecadora. Estaba cometiendo adulterio y había tenido 5 maridos. Y esto nos dice que estaba esclavizada. Trataba de adormecer su dolor en el área sentimental. Y Jesús le dice, ¿quieres el agua de vida? Y ella dijo, dámela. Y Jesús no se la dio inmediatamente. Jesús la llevó a reconocer su necesidad de sanidad y de libertad. ¿Cuántas personas hay heridas en este mundo? La Biblia dice en Isaías 1, 5 y 6, versículos muy conocidos, todo corazón está doliente. Y habla de heridas podridas e hinchadas, porque el pecado a todos nosotros nos ha herido. El pecado a todos nosotros. ¿Y qué es pecado, hermanos? Pecado es transgresión de la ley. La ley es una ley de amor. Pecado es todo lo que va en contra del principio del amor. Matar, robar, abusar físicamente, emocionalmente, verbalmente, sexualmente, es pecado. Y todos, dice la palabra de Dios, estamos heridos. La salud mental en el tiempo del fin, Marcos 13:12. Marcos 13 es un paralelo de Mateo 24. Si usted lee los subtítulos de Marcos 13, dice señales acerca del tiempo del fin. Y en Marcos 13, Jesús no solamente, hermanos, da señales políticas o sociales. Jesús no solamente habla de la guerra. Jesús no solamente habla de los desastres naturales o de las señales en el sol, la luna y las estrellas, sino que Jesús también habló de la familia. Jesús también habló del ser humano, del contexto relacional y dijo, el hermano entregará a la muerte, ¿a quién? Al hermano. ¿Estamos viviendo esto hoy en día? Que el enemigo me quiera dañar es una cosa, pero que mi hermano, con el que yo nací, con el que yo crecí, lleguemos a un punto donde en el hogar lo que hay es quebrantamiento. Eso es lo que estamos experimentando hoy en día. Y luego dice, ¿y el padre a quién? Al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los harán ¿qué? Morir. Jesús habló de hermanos, de padres, de hijos. Jesús habló de ¿qué? De la familia. Y habló de la familia en el tiempo del fin como una familia quebrantada, una familia herida, una familia que necesita sanidad y libertad. Y por eso nosotros necesitamos conocer este evangelio de Jesús. Puede ser posible que vamos a la iglesia cada día o cada sábado, hacemos obra misionera, servimos, pero en nuestros hogares todavía estamos con patrones de quebrantamiento. Puede ser posible que ese problema entre el esposo y la esposa no se ha solucionado, que por eso los hijos llegan a los 18 años y lo que no quieren es saber nada de Dios e irse de la iglesia. Jesús, hermanos, en el tiempo del fin habló de 2 familias, y esta es una familia, la familia quebrantada.
La otra es la que dice Malaquías 4 o Lucas 1:17, que iba a volver el corazón de los hijos, ¿a quién? A los padres. Y la sierva del Señor dice que es una profecía espiritual, pero que también es una profecía literal que debe suceder en cada una de nuestras familias. Así que en el tiempo del fin, o somos de la familia quebrantada y herida, y yo les pregunto, ¿y si conozco de Dios? ¿Y si soy bautizado? ¿Y si me sé las 28 doctrinas de memoria, pero sigo quebrantado? ¿Será realmente que he tenido un encuentro personal con un Jesús que da sanidad y libertad? ¿O estamos poniendo la carreta enfrente del caballo? Jesús no le dio a esta mujer el agua de vida porque sabía que lo que necesitaba primero era sanidad en su corazón herido y libertad. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de las personas heridas en este mundo necesitan no solamente un mensaje de conocer una verdad teórica, sino conocer de un Jesús que da sanidad de sus heridas, de sus abusos y que les da libertad de esa rabia, esa amargura o esos comportamientos negativos que tienen? Imagínense ahora los hijos levantándose contra los padres. Hoy en día no solo hay hijos pródigos, también hay padres pródigos. Hoy en día es el padre el que abandona el hogar. Es la madre la que prefiere ir a hacer su vida a otro lado y abandonar a sus hijos. La pregunta es, hermanos, ¿sabemos realmente lo que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿O queremos negarlo porque probablemente esa puede ser una experiencia en nuestro hogar? Necesitamos conocer a un Jesús que antes de ofrecer el agua de vida, como lo vimos a la mujer samaritana, sabía que necesitaba darle sanidad y libertad. Señales, la salud mental en el tiempo del fin. Ya vimos una profecía de Jesús, veamos más. 2 de Timoteo 3:1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y la primera descripción que Pablo da de los tiempos peligrosos en la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo es: porque habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. El orgullo, el egoísmo, yo primero. ¿Por qué pelea él y ella? Porque pelean quién es el centro. ¿Por qué pelean los padres con los hijos? Porque cada quien busca lo suyo. Primero me amo yo, primero soy yo, después los demás. Estamos viendo la salud mental en el tiempo del fin. Y estos hombres amadores de sí mismos, después dice ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los buenos. Yo les pregunto, hermano, esas características que Pablo describe acerca del fin, que no son características en el sol, la luna y las estrellas o en las bestias, sino que son características dentro del corazón humano, ¿las estamos viviendo hoy en día, sí o no? Y estas situaciones causan dolor, quebrantan los corazones, crueldad, incontinencia, aborrecedores de los buenos, versículo 4, traidores. Causa la traición, dolor en el ser humano. Cuando ese hombre se va con la otra o ella con el otro, duele. La traición, la infidelidad, impulsivos. Pablo describe claramente señales psicosociales acerca del tiempo del fin. Y lo podemos definir de una sola manera: corazones heridos, corazones quebrantados, corazones esclavizados que necesitan sanidad y libertad. Quiero darles un poco el contexto en el que estamos viviendo, porque es mi deseo inspirarlos. Ya lo vamos a ver en la temática que estaremos desarrollando. Hermanos, nosotros no solamente hemos sido llamados a sanar el cuerpo, hemos sido llamados a ser una esperanza para esas personas abusadas, heridas y quebrantadas. Yo tengo 8 años en ministerios como los que ustedes desarrollan y tengo un dolor, y es la carga que les quiero dejar este fin de semana. El dolor mío es que la persona hace un masaje
Y cuando hace un masaje, entonces empieza a llorar el paciente, empieza a abrir su corazón, empieza a decirle, ¿sabes qué? Tengo 10 años que mi esposo no me daba un abrazo. Y entonces, ¿sabe cómo se queda el misionero? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a este abusado sexual? ¿Qué le digo a este que fue traicionado? ¿Qué le digo? Y uno de los problemas más serios es que no sabemos qué hacer porque lo más probable es que nosotros no hemos tenido respuestas en nuestra vida. La salud, la obra médico-misionera tiene solo un propósito, que Dios dé sanidad y libertad para que reciban perdón de pecados y conozcan a Cristo Jesús. Pero no podemos quedarnos con una obra médico-misionera en el área física, bueno, en ciertas áreas nomás, porque entonces le digo, ese es mi problema y les abro mi corazón. A mí si algo me da rabia y celo santo es eso, que cuando alguien abre su corazón, la siguiente que le decimos es, no sé qué más hacer, vaya al psiquiatra y al psicólogo. Cuando, hermanos, nosotros tenemos un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad, que podemos darle esperanza a la otra persona. Y vamos a hablar de esto. Abusos. Todo lo que les voy a presentar son los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU. Algunos publicados 2012, 2014, 2015. Los que estrenamos ahorita en el 2018 no lo sabemos, pero con las crisis que han sucedido en los últimos 3 o 4 años podemos tener una claridad que los abusos y todo lo que vamos a ver a continuación se han disparado. Abuso sexual infantil. En el 2015 habían 223 millones de niños que estaban siendo abusados sexualmente por año. ¿Cuántos millones? 223 millones, de los cuales son 150 millones son niñas y 73 millones son niños. ¿Usted sabe de la situación que estamos hablando? Personas, niños abusados, que lo primero que van a decir cuando conozcan a Dios es, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que cuando yo tenía esta edad esto me sucediera? Y que Satanás va a aprovecharse de esto, como dice Juan 8:44, porque Él es el padre de la mentira y va a querer destruir quiénes son ellos como hijos de Dios. Y si estamos hablando de 223 millones de niños abusados sexualmente cada año en el mundo, la pregunta es, ¿dónde estaban esos adultos que tenían que cuidar y proteger? ¿Dónde están esos que tienen que dar esperanza? 150 millones de niñas cada año. Esto es triste, hermanos, ver lo que vamos a ver. 20 millones de contenidos de pornografía sexual se suben por año al internet, a las redes. Y 400 fotos de pornografía infantil se suben cada día. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? Hermanos, el quebrantamiento está en todas partes. Y el quebrantamiento es una de las oportunidades evangelísticas más grandes para llevar a la gente a conocer a Jesús. Pero primero necesitamos tener esa sanidad en nuestra vida. Mira, Filipinas, más de 100,000 niños son explotados sexualmente cada año. En Kenia, más de 15,000 niños y son usados para el turismo, explotación sexual en turismo. En Bangladesh, la edad media de menores explotados es de 13 años. Yo vengo del Quindío, donde el Quindío tiene un problema muy serio, se está incrementando la tasa de suicidio en un 30%. Y no es de sorprendernos porque en el Quindío está Montenegro, donde ahí en Montenegro tenemos, creo que es la primera iglesia satánica de Colombia. Y Montenegro maneja lo que se llama las zonas de tolerancia. Montenegro, ese pueblito tiene el índice más alto, de los índices más altos aquí en Colombia sobre embarazo en niñas. ¿Y cuál es el problema que estamos viviendo? Bueno, vivimos en un mundo partido, el pecado todo lo parte, lo destruye, todo lo quebranta.
La pregunta es, ¿tenemos una respuesta para estas personas? Quiero hacerle masaje, tratamiento, pero el objetivo, hermanos, así como Jesús se acercó a la mujer samaritana y quiso abrir la llave de su corazón, a nosotros Dios nos ha dado un mensaje de 8 leyes de la salud, de hacerle un masaje, de ayudarlo a sentirse bien con un solo propósito, que la persona abra el corazón y llevarlo a Cristo Jesús. El problema es que muchas veces cuando abre el corazón no sabemos qué hacer porque no hemos encontrado ni siquiera respuesta para nuestro corazón herido y quebrantado. Violencia contra la mujer. Este dato, hermano, a mí me sorprendió. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, y no en general, sino que es por su novio, esposo, exesposo o un compañero sentimental. A ver, hermanos, 1 de 3 mujeres. Si yo salgo ahorita Fusagasugá, ¿puedo encontrar corazones heridos? Estadísticamente puedo saber que en un grupo donde yo esté hablando va a haber mujeres abusadas sexualmente y abusadas físicamente. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos para ellos? Y esto lleva a la muerte, lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos, VIH, otro tipo de enfermedades, depresión, trastornos por estrés postraumático y adormecer el dolor, uso excesivo de tabaco, drogas y alcohol. Servicio Cristiano o Ministerio de Curación dice: vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a los cuales los pensadores y los temerosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Y lo que usted está viendo son estadísticas registradas. No estamos hablando de las personas. Eso es por la gente que habla, hace denuncias, otro tipo de manera en que se trata de sacar la información. Cada día trae consigo nuevas revelaciones de luchas políticas, de cohechos y de fraudes. Cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y alevosas muertes. Cada día confirma, y ahorita lo vamos a ver, el aumento de ¿qué? De la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están trabajando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? ¿Se puede dudar? No. Las citas que la sierva del Señor habla a continuación es cómo Dios quiere hablar, usar a sus hijos para que sean una esperanza ante la locura, enfermedad mental que está incrementando, ante el suicidio y ante la violencia. Hermanos, 1 de cada 3 mujeres en el mundo está siendo abusada sexualmente o físicamente y por su pareja, sea esposo, ex esposo, novio o como le quiera poner. Sin contar abusos físicos y sexuales en otros ámbitos sociales. En 1952 se clasificaban 112 enfermedades mentales. En 1968, 163. En 1980, 224 trastornos mentales, clasificaciones, diagnósticos. 1980, 224, en el 94, 334. Este es un dato de un periódico del 2012. Ya salió publicado el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales número 5, que tiene aproximadamente 450 clasificaciones de enfermedades mentales.
Y mientras la ciencia avanza y mientras los medicamentos dicen que van a curar, ¿qué pasa? La enfermedad sigue aumentando. Lucas 21:25, que Lucas 21, al igual que Mateo 24 y Marcos 13, habla del tiempo del fin. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres a causa de ¿qué? Del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26 nos da señales psicosociales o de salud mental en el tiempo del fin. Desfallecimiento por el temor, antes ya decía angustia y expectativa por las cosas que van a sobrevenir. Tuve el privilegio de escuchar al doctor Mario Pereira, argentino, en la Universidad de Montemorelos cuando tenía 18 años, y dio una cátedra sobre este versículo, explicando con griego, hebreo y todo eso, cómo aquí se refiere a la ansiedad y a la depresión. Desfalleciendo cada vez, y ya lo vamos a ver, la gente está más depresiva. No quiere vivir, no quiere comer, pierde esas cosas que le daban placer y le daban ánimo, ya no las quiere hacer. Y también el puro hecho de pensar hacia el futuro es lo que produce ansiedad. El temor es la esencia de la depresión y de la ansiedad. En la depresión es el temor que ha vencido a alguien para no vivir. Y en la ansiedad es el temor hacia el futuro. Es el temor hacia el futuro por lo que va a sobrevenir. Y Jesús dio también señales psicosociales o mentales acerca del tiempo del fin. Ansiedad y depresión. Hoy en día tenemos 322 millones de personas en el mundo con depresión. 322. Del 2005 al 2015, en 10 años, aumentó en un casi 20% la depresión en el mundo. La tiene un 4.4% de la población mundial. Y los estudios de la OMS es que viene una epidemia y que en unos años va a ser la enfermedad más común en este mundo. 50% de estas personas viven en el sudeste asiático o en la región del Pacífico. Así que vemos que es el trastorno mental más frecuente. Y es la primera causa mundial de discapacidad. Afecta en la mayoría a las mujeres y la depresión es la principal causa de suicidio en el mundo. Y por eso, hermanos, tenemos una respuesta ante la depresión completa. La sufren más las mujeres, 5.1% de mujeres, 3.6% de hombres. Y en la edad adulta, de los 55 a los 74 años, la prevalencia es mucho mayor cuando hablamos de la depresión. ¿Cuáles son los países más depresivos del mundo? El país más depresivo es Francia. Lo sigue los Estados Unidos con un 19.2%. Y luego viene el Brasil. Y ustedes pueden seguir viendo ahí, Colombia está en el lugar 8º. ¿Ok? Así que ahorita vamos a ver datos más cerca a Colombia. Ya nosotros en cada vida sana tenemos que tener una respuesta a la depresión. Una respuesta a la depresión, y no solo a la depresión, a las heridas que tiene la persona que la llevan a la depresión. A las mentiras que tiene la persona que no vale, que no sirve, que para qué vivir, que la llevan a la depresión. Este estudio dice algo muy interesante. Hermanos, en Estados Unidos, hoy,
cada día 250 niños están siendo deshabilitados cada día por los medicamentos psiquiátricos. 850 adultos cada día en los Estados Unidos les dan deshabilidad. ¿Sí? ¿Esa palabra se entiende aquí? ¿Cómo dicen aquí? Los incapacitan. Y estos son solo datos del gobierno, porque el gobierno les tiene, cuando el gobierno acepta esto, les tiene que pagar o mantener de por vida. 250 niños solo por medicamentos psiquiátricos. Satanás le está destruyendo la mente y toda la esperanza. Y Elena de White dice, hay que educar en nuestros sanatorios a las personas que las drogas no curan y darles una respuesta. Y ese es un desafío. ¿Quién hoy en día tiene la respuesta para decirle al ansioso, al depresivo, al esquizofrénico, al bipolar, esa droga te va a destruir y esta es la solución? Hoy en día, cada vida sana, nosotros deberíamos de hacer esa respuesta. Y el Señor nos va a dar sabiduría. A mí me da vergüenza porque el mundo va por delante. El mundo hoy en día hay un movimiento antipsiquiátrico quitando drogas y dando solución, pero para llevarlos a Satanás, al espiritismo, al yoga, acupuntura, nueva era, etc. Y nosotros tenemos un mensaje completo, pero necesitamos creer que Dios puede dar sanidad y libertad. Los estudios dicen hoy que el niño que recibe medicamento psiquiátrico, por compensación, el niño es hiperactivo, por compensación, ese niño, por todo lo que hace el cerebro, a los 18 años, cuando esté llegando, terminando la adolescencia, empezando la juventud, ese niño va a caer en depresión y por lo tanto se le va a diagnosticar como bipolar. Las personas que están tomando mucho medicamento para la depresión, en varios años van a tener un efecto compensatorio que los va a llevar a hiperactividad, entonces se les va a clasificar ahora como bipolar. Las personas que están diagnosticadas con ansiedad y toman medicamentos, el efecto compensatorio va a ser disminuir la actividad, lo que se va a llamar depresión más adelante y se les va a llamar bipolar. Todo esto, hermanos, está ahí. ¿Por qué les hablo de esto? Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud que hicieron a más de 90,000 personas y les digo que hicieron en este estudio, compararon los países desarrollados con los no desarrollados y se dieron cuenta que aquellos habitantes de países de ingresos bajos tenían menos probabilidades de sufrir depresiones durante sus vidas que aquellos de naciones con altos ingresos. Y también ese estudio lo aplicaron a la esquizofrenia y se dieron cuenta que en psicosis y esquizofrenia en los países subdesarrollados o pobres, la sanidad y la esperanza era más alta que en los países desarrollados. ¿Saben cuáles fueron las conclusiones? Los psicotrópicos, los medicamentos. En los países desarrollados se utiliza más el medicamento psiquiátrico como alternativa. La OMS, este es el segundo estudio, el primer estudio ya se había hecho, la OMS no le creyó este estudio y tuvo que pasar una década y duplicaron el mismo estudio y le hicieron un seguimiento a esas 90,000 personas y se dieron cuenta que los resultados eran los correctos. La sierva del Señor dice el Ministerio de Curación, los medicamentos cambian la forma y el foco de la enfermedad. Hoy en día nosotros tenemos que hacer una respuesta y le voy a decir por qué. En un cerebro medicado psiquiátricamente está sucediendo una lobotomía pasiva. Hay una desconexión del sistema límbico o emocional con los lóbulos frontales. Si en el tiempo se hacía lobotomía en el pasado, que le metían un clavo y le dañaban los lóbulos frontales, y si le iba bien, quedaba bien, y si no, quedaba peor. Hoy en día los medicamentos son los que están haciendo esto. Y le voy a decir una cosa, Dios necesita lóbulos frontales y cerebros sanos para poner su verdad. Elena de White dice, los nervios del cerebro son el único medio en el cual el cielo puede comunicarse con la tierra. Nosotros, y yo ya me di cuenta, hermanos, yo le puedo dar terapia a una persona medicada todo un año.
Necesitamos lóbulos frontales activados. Dios quiere escribir su nombre, su carácter, ¿dónde? En la frente. Y ahí está el mensaje también de la Reforma Pro Salud. Ese es nuestro reto, ese es nuestro desafío. La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran ¿qué? Un gran terror. Ansiedad. En 1990, entre ansiedad y depresión, habían 416 millones de personas. En el 2013, 615 millones de personas con ansiedad y depresión. ¿Está aumentando la ansiedad y la depresión? $264 millones de personas con ansiedad. En un estudio del 2015, el 3.6% de la población mundial padece trastornos de ansiedad. Aumentó en un 15% más que hace unas décadas. 7.7% de las mujeres en las Américas padece de ansiedad, mientras que en el caso de los hombres solo un 3.5%. La ansiedad hoy está aumentando y los datos más recientes es que la ansiedad está alcanzando casi los niveles de la depresión. ¿Qué hace la gente cuando tiene dolor? ¿Qué hace la gente cuando tiene vacíos? ¿Qué hace la gente cuando está con problemas, situaciones? Satanás les presenta una tentación para adormecer su dolor. La sierva del Señor dice que hay hombres dominados por espíritus de demonios, quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Un problema que tenemos son los embarazos entre menores de 18 años, de los cuales el 20% del porcentaje es en menores de 15 años. Niñas no cuidadas, no protegidas, tratando de llenar sus vacíos, sus carencias afectivas. La pregunta es, hermanos, ¿somos la respuesta? ¿Queremos que Dios nos use para ser la respuesta? Está considerado uno de los problemas de salud pública y derechos humanos más importante que afecta a las mujeres. En adicciones por toneladas anualmente se consumen 7,000 toneladas de marihuana o cannabis, 7,700 de cocaína, 100 de opio, 65 de heroína y morfina, 65 de anfetaminas y 6 de alucinógenos. Hermanos, estas son las personas esclavizadas que claman y gimen por encontrar una agua que no les dé sed jamás, por encontrar una solución real. Y nosotros tenemos que ser la respuesta. 243 millones de personas consumieron drogas ilícitas alguna vez. 183,000 muertes al año por consumo de drogas. 13% de esas personas tienen VIH por compartir instrumentos intravenenosos. Y 1 de cada 6 tiene acceso a tratamientos. ¿Okay? En el mundo hay 255,000 muertes anuales causadas por el consumo de las drogas. ¿Okay? Así que estamos viendo el problema, hermanos, corazones quebrantados, corazones heridos, que tratan de adormecer su dolor y se esclavizan más, y por último Satanás les dice, no vale la pena vivir. El suicidio aumentó, hermanos, un 60% en los últimos 50 años. Somos la respuesta. Dios quiere que nosotros seamos la respuesta. Cada 40 segundos se mata una persona en el mundo. Usted sabe lo que estamos hablando. Que mientras estamos hablando en este momento, cada 40 segundos alguien se está quitando la vida. En los Estados Unidos, si no recuerdo mal, un dato que me dieron hace años en una convención, es cada 15 segundos. Y los países más desarrollados, más tecnología, más ciencia,
más dinero, más comodidades, el ser humano ha perdido el sentido y el propósito de la vida. Y nosotros se lo tenemos que dar. ¿Saben cuál es? Enseñarlos a amar y a perdonar. El amor y el perdón. Nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de Dios y Dios es amor. El que vive para sí no va a querer vivir. Pero el que vive para amar siempre va a encontrar un propósito cada día por el cual seguir luchando. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. En el mundo, personas de 15 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad causada por la guerra y los homicidios. Y el 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. Ahorcamiento, armas y plaguicidas son las maneras más comunes. ¿Okay? Ahí están los datos más actuales. 1 millón, este es más actual, de personas al año. 1 millón de personas al año se quitan la vida. Y por cada millón de personas hay 20 intentos de hacerse daño y quitarse la vida. Factores de riesgo, la fácil manera en que se pueden quitar la vida. El bullying o la estigmatización, es decir, una persona que tiene estos problemas no va a querer buscar ayuda porque ¿qué van a pensar en la iglesia? ¿Qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué va a pensar mi familia? Y mientras nosotros tengamos esa máscara y esa barrera en que no se pueden acercar a nosotros, no vamos a poder ser la esperanza. Tenemos que ser abiertos a corazones heridos para poderlos llevarlos a Jesús. Problemas de salud mental, ya vimos que la depresión es la primera causa que lleva al suicidio. Consumo de sustancias psicoactivas, discriminación, sentido de aislamiento, abuso y violencia, relaciones conflictivas, fuertes problemas económicos. Así que podemos darnos cuenta, hermanos, a nuestro alrededor hay personas heridas y que Satanás está diciendo no vale la pena vivir. Y Jesús dijo en San Juan 10:10, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Esquizofrenia, problemas más fuertes en la salud mental, que todavía, dicen los estudios, no se sabe la causa. Lo atribuyen a causas genéticas, donde nosotros sabemos que el estilo de vida puede ser una solución ante cualquier problema de causa genética. Uso de las drogas, complicaciones de embarazo y traumas, cosas que generan estrés. Esto está llevando a las personas, hasta antes de 1950 que surgiera el primer medicamento psiquiátrico, se entendía que todas las causas de estos problemas eran las heridas y los abusos. Se le ayudaba a las personas y se tenía mejores resultados. Después de 1954, con el primer ingreso del medicamento Toracin, acá en América, se olvidó del trauma 1, se olvidó del corazón quebrantado, se olvidó del problema real y ahora queremos solucionar todo con una pepa, dicen aquí, o pastillita, no sé. 21 millones de personas sufren esquizofrenia. Esto afecta más a los hombres. Son 12 millones de hombres, 9 millones de mujeres. El primer brote psicótico, o el primer despertar en la esquizofrenia se da entre los 15 y los 25 años. Por eso esto nos dice que tenemos que enfocar nuestros programas. ¿A quiénes? A los jóvenes y a los adultos jóvenes. Porque a veces los que ya vienen son los que, cuando ya viene alguien de los 50, 40 para arriba, hermanos, es el que ya intentó tantas cosas y viene más complicado. Nosotros, el plan de Dios es un plan de prevención. Es un plan de prevención. Jesús oró más porque no nos dejes caer en tentación que por líbranos del mal. Así que es un plan de prevención y tenemos que tener programas para estos jóvenes. Pero le digo algo, son desafiantes porque los jóvenes sí llegan, hacen preguntas, lo desafían a usted, no lo van a dejar dormir. Y si usted no es la imagen de Dios, el joven quizá no va a querer recibir ayuda. La esquizofrenia
está en un 2 a 2.5%. Las personas con esquizofrenia tienen 2 a 2.5% más de probabilidades de morir en una edad temprana, debido a todas las complicaciones que tienen. Y les digo una cosa, la mayoría de las complicaciones que tienen no es el curso normal de la esquizofrenia, son los efectos secundarios de los medicamentos por tanto tiempo prolongados. Miren, esto me pone a mí contento, ya luego les hablaré del proyecto en el que estoy. Hay pruebas evidentes, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay pruebas evidentes de que los hospitales psiquiátricos a la antigua usanza no son eficaces a la hora de proporcionar el tratamiento que necesitan las personas con trastornos mentales y violan sus derechos humanos básicos. ¿Cuánto tiempo le tardó la OMS para entender esto? ¿Cuánto tiempo para entender que la carne es una de las causas del cáncer? ¿Sabe qué está diciendo ahorita la OMS? ¿Saben cuáles son las propuestas? La desinstitucionalización. En Argentina le dicen mejor, la desmanicomialización. La ciencia ha dicho, no vamos a sanarlos teniéndolos encerrados. Necesitamos crear otros centros comunitarios, enseñar a las personas a tenerlos en las casas, amarlos. Dice, los esfuerzos por transferir la asistencia desde las instituciones de salud mental hacia la comunidad tienen que ampliarse y ¿qué? Acelerarse. La disposición de los familiares y de la comunidad más amplia a brindar apoyo es muy importante, y las personas en el área de salud mental que más se les abusa y se les daña sus derechos son las personas psicóticas, esquizofrénicas o bipolares. ¿Tenemos una respuesta, hermanos? Yo ya hice la prueba 2 meses y estamos por eso en el proyecto. Me llevé 2 meses a un esquizofrénico a la casa. No me dejó dormir por 2 semanas. Y cuando iba a tirar la toalla, Dios me dio esperanza a mí. Y lo único que yo escuchaba era, darles de comer, darles de comer. ¿Entienden esa orden, verdad? Dale vosotros de comer. Voy a ver si me mandan las fotos y el video de cómo está el joven hoy en día, para que vean que hay esperanza en el Señor. Ok. Hermanos, bueno, ya voy a terminar. En general, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Tenemos que trabajar en prevención y en el área familiar. En el área familiar. El 20% de los niños y adolescentes, el 20% de niños y adolescentes tienen trastornos mentales. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo. Aumentan el riesgo de contraer enfermedades como VIH, enfermedades cardiovasculares o la diabetes y viceversa. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo. Uy, hermanos, ese dato es muy importante. ¿Sabe qué quiere decir esto? Darles vosotros de comer, pero ahí sí es literal. Significa, hermanos, que si usted quiere ayudar a personas con problemas en el área mental, no van a tener con qué pagarle. ¿Ok? Ese es otro desafío, muy serio. Porque el que tiene diabetes, cáncer, otras situaciones, el entorno social le puede ayudar, o tiene dinero o la familia lo va a apoyar. Pero el esquizofrénico, el bipolar, el depresivo, el que ha perdido su trabajo, el que nadie lo ayuda y que por norma la familia lo rechaza y lo condena porque no quieren tener a alguien así en la familia, ¿quién lo va a ayudar? Y es uno de los problemas serios. No va a tener con qué pagar sus servicios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Saben qué está haciendo el mundo? Hay una mujer ahorita eminente, Karina, una sueca. Vivía sola y abrió su casa para esquizofrénicos y psicóticos. No adventista. Los empezó a curar, luego ya sí estudió psicología y sacó tantos doctorados. Y hoy en el día tiene un modelo para ayudar a esquizofrénicos, a psicóticos.
y lo están trabajando con asistencia social, darles comida, darles esto, lo otro, y las personas se están restaurando. Ese es el mundo. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que hacer que el mundo vea a Dios en nosotros. La gloria de Dios. En América Latina, ahí agárrense, ahí en esto tienen que girar nuestros programas. En drogas, dependencia de alcohol es el más alto, depresión mayor y trastornos de ansiedad. Hoy cada vida sana tiene que tener una respuesta al adicto, al ansioso y al depresivo. En Colombia, 10.6 de las causas de enfermedad mental en Colombia se deben al abuso y dependencia de drogas. ¿Ok? 4 de cada 10 colombianos han presentado al menos un trastorno mental en su vida. 1 de cada 100 colombianos con abuso de sustancias consulta al psiquiatra o busca ayuda. 10% en Colombia tienen depresión, sobre todo mujeres y personas de 45 años hacia arriba. Casi el 20% ha tenido alguna vez ansiedad, trastornos de ansiedad. 15% del estado de ánimo o depresivos y 10.6% por uso de sustancias. Drogas, ansiedad y depresión. Y necesitamos tener una respuesta y Dios ya nos la dio. Necesitamos tener la fe para recibirlos y ser instrumento en las manos de Dios. 1 de cada 15 colombianos abusa del alcohol. ¿A dónde deberían de girar nuestros programas? Específico. Ok. Bueno, ahí están las estadísticas. ¿Cómo vamos a restaurar corazones heridos, endurecidos o temerosos, víctimas del pecado, de los abusos, esclavizados por la manera en que adormecen su dolor? Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio. Las buenas nuevas, hermanos, es que tenemos a un sanador herido que da sanidad al quebrantado de corazón y libertad al quebrantado de corazón. Mañana veremos cómo Jesús, cómo este sanador herido es la respuesta ante el quebrantamiento que estamos experimentando y que está esclavizando a tantas personas. El llamado es: ¿conoce usted a un Jesús en su vida que le ha dado sanidad y libertad? ¿O necesitamos a este Jesús que nos sane para que, como hizo con la mujer samaritana, podamos salir corriendo a la familia, al mundo, al que me rechaza, al que no creía en mí, que hay un Salvador que me dijo todo lo que yo he hecho, me habló a mi quebrantamiento y trajo sanidad y libertad? Yo los invito a ponernos de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, gracias porque somos tus hijos. Y aunque las heridas, los abusos, las mentiras del enemigo, las formas en que tratamos de adormecer el dolor, Satanás los usa para destruir la imagen tuya en nosotros. Gracias porque las buenas nuevas, porque el Evangelio ofrecen sanidad y libertad. Padre, permítenos experimentar esto en nuestras vidas. Señor, permítenos ser la respuesta, que mientras este mundo se oscurece y se quebranta cada día más, nosotros podamos ser en tus manos esa sanidad, esa libertad, esa luz que necesitan ver. Padre, quítanos el miedo. Danos más fe. Quítanos el miedo impuesto por una ciencia que quita la esperanza en ciertas áreas y problemas de la vida. Y danos la esperanza de que tú, como el sanador herido, puedes restaurar a las personas para gloria y honra tuya. Permítenos darles una sangre limpia, un cerebro limpio, unos lóbulos frontales activos para que puedas hablar a su conciencia, poner la verdad en el corazón y que puedan ser libres.
Perdona, Señor, nuestra indiferencia. ¿Cuántas veces en lo que estamos viendo nos has dicho, dales de comer, dales sanidad? Y decimos, no podemos, no tenemos. El pozo es hondo y no tenemos la vasija. Pero gracias, porque tú eres la esperanza. Que Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, sea la manifestación que este mundo necesita ver de tu carácter para que tú vengas por segunda vez. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.